Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta ley de protección de datos. En esta oportunidad vamos a estar viendo el título quinto y en concreto el capítulo primero. El título quinto habla del responsable y encargado del tratamiento y en el capítulo primero se tratan las disposiciones generales y las medidas de responsabilidad activa. Vamos con el artículo 28. En él habla de las obligaciones generales del responsable y el encargado del tratamiento. Punto 1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento UE, determinarán las medidas técnicas organizativas apropiadas que deban aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. Y en particular, valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la sección 3 del capítulo cuarto del citado reglamento UE. Punto 2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos. Vamos a ver, son varios supuestos, vamos a empezar con el A. En el supuesto A dice que cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos a secreto profesional, reversión no autorizada de la pseudodenominación o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. El apartado B dice que cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio de control sobre sus datos personales. El apartado C, cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento UE, de esta ley orgánica y de los datos relacionados con la Comisión de Infracciones Administrativas. D. Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos y en particular mediante el análisis y la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos. Apartado E. Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y en particular de menores de edad y personas con discapacidad. F. Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. G. Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia con carácter habitual a terceros, estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. Y H. Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta, estándares definidos por esquemas de certificación. Vale, vamos con el artículo 29. En él se va a estar tratando, que es muy cortito, los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. Dice que la determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento UE se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. Pasamos al artículo 30, donde habla de los representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea. Punto 1. En los supuestos en que el reglamento UE sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento
las medidas establecidas en el reglamento UE. Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda. Y asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del reglamento UE, los responsables encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados. Bien, vamos con el 31. Aquí va a estar tratando el registro de las actividades de tratamiento. Dice que los responsables y encargados del tratamiento, o en su caso sus representantes, deberán mantener el registro de actividades de tratamiento a que se refiere el artículo 30 del reglamento UE, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5. El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del reglamento UE y su base legal. Bien, pasamos ya al 32. Vamos a ver el bloqueo de datos. En el artículo 32 dice: el responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las administraciones públicas competentes, y en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo, deberá procederse a la destrucción de los datos. Apartado 3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. Cuando para el cumplimiento de esta obligación la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital o de otra naturaleza que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento. Bueno, pues ya llegamos al capítulo segundo. El capítulo segundo habla del encargado del tratamiento. En el artículo 33, todo el rato hablará de este encargado del tratamiento y vamos a ver el punto 1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla con lo establecido en el reglamento UE de la presente ley orgánica también y en sus normas de desarrollo. Punto 2. Tendrá la consideración de responsable de tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados, aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del reglamento UE. Esta previsión no será aplicable
a los encargados de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público. Tendrá asimismo la consideración de responsable alguien o quien, figurando como encargado, utilizase los datos para sus propias finalidades. Apartado 3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. Apartado 4. El encargado del tratamiento podrá conservar debidamente bloqueados los datos en tanto pudiera derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. Vamos ya con el apartado 5 de este artículo, que dice así: en el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local o a los organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias que deberá incorporar el contenido exigido por el Reglamento UE en su artículo 28.3. Vale, hemos llegado ya al capítulo tercero. En él se va a hablar del delegado de protección de datos. En su artículo 34 habla concretamente de la designación de un delegado de protección de datos. Punto 1. Los responsables encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento UE y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades. Vamos a verlas. A. Colegios profesionales y sus consejos generales. B. Centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las universidades públicas y privadas. C. Las entidades que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. D. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. E. Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014 de ordenación, supresión y solvencia de entidades de crédito. F. Los establecimientos financieros de crédito. G. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. H. Las empresas de servicios de inversión reguladas por la legislación del mercado de valores. Los distribuidores comercializadores de energía eléctrica y distribuidores y comercializadores de gas natural. Vamos a seguir leyendo porque hay muchos. Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. K. Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. L. Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual. M. Las entidades que tengan como uno de sus objetivos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. N. Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego. Ñ. Las empresas de seguridad privada y O. Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. Seguimos con el punto número 2 y sucesivos, que dice que los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento UE 2016 y a la presente Ley Orgánica.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de 10 días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos, tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso que sea voluntaria. 4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán en el ámbito de sus respectivas competencias una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos. Y 5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo, los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados. Bien, vamos con el artículo 35. Este es cortito. Habla de la cualificación del delegado de protección de datos. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 UE para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. Vale, pasamos al artículo 36. Habla de la posición del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. 2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o encargado ni por desempeñar sus funciones, salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. Punto 3. En el ejercicio de sus funciones, el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo poner a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento de la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica. 4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos, lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o del encargado del tratamiento. Artículo 37, ya para acabar este vídeo. Ahí va a hablar de la intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos. Punto 1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación, contra aquellos ante la Agencia Española de Protección de Datos, o en su caso ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de 2 meses, a contar desde la recepción de la reclamación. Cuando el afectado presente la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos, a fin de que éste responda en el plazo de 1 mes. Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el título 8 de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Y punto 3.
El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será establecido en el título octavo de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos. Bien, pues si has llegado hasta aquí, te invito a que el capítulo cuarto le veas en el siguiente vídeo. Un saludo y allí te espero. Chao.